Hola chicos, como ya os dije, hoy comienzan las clases del coronavirus, las coronoclases. Os voy a explicar cómo vamos a organizar la tarea para estos días especiales. Muchos me habéis preguntado que si íbamos a seguir el horario normal de las clases. Obviamente no lo vamos a seguir. Lo que vamos a hacer es, yo voy a grabar algún vídeo de este tipo, un vídeo explicativo, un vídeo donde os voy a aclarar algunas cosas del temario y sobre lo que tenéis que trabajar, las actividades y las tareas. Y luego en Classroom yo os iré poniendo las tareas, las actividades que quiero que hagáis. Eh, Como no vamos a tener el apoyo de los esquemas que hacemos en clase, pues lo que voy a hacer es mandaros también los PowerPoint que os pueden ayudar a extraer lo más importante de cada uno de los temas que vayamos dando. Eh, Eso para empezar. Entonces, ¿os acordáis que nos quedamos en el Renacimiento? La última clase que dimos fue la contextualización histórica, social, económica del Renacimiento y quiero que partamos de ahí. Es decir, la primera clase, esta primera coronoclase virtual, va a tratar del Renacimiento, de la contextualización histórica, social y económica. Todos estos contenidos de manera esquemática os los voy a pasar en un PowerPoint y después vosotros tendréis que hacer algunas tareas que os indicaré en el Classroom para que me las mandéis. Algunas de ellas llevarán fecha límite, otras no. Entonces atentos a eso para mandármelas en tiempo. Haremos tareas de todo tipo, bien pueden ser tipo las tareas, actividades clásicas del libro, haremos también preguntas tipo test, haremos también quizzes, bueno, una variedad alternativa para que no os aburráis en estos días. Bien, pues vamos a empezar con el primer tema, ¿vale? El tema del Renacimiento. ¿Os acordáis que nos quedamos en, el, en la parte política? Es decir, en España el Renacimiento está sobre todo dividido en dos etapas. Una primera etapa que ocupa la primera mitad del siglo XVI y otra segunda etapa que ocupa la segunda mitad del siglo XVI. La primera marcada por el reinado de Carlos I y la segunda marcada por el reinado de Felipe II. Bien, ya os dije que esto era una eh, pasada superficial sobre la política, la sociedad y la economía. Entonces lo que debemos recordar de esa parte política es que el primer renacimiento es más optimista, se intenta recuperar la sabiduría griega y latina, como ya dijimos en clase, y España se convierte en una gran potencia europea, en la gran potencia europea, de la mano de Carlos I, del rey. Eh, Esta primera etapa del Renacimiento es bastante más optimista porque España estaba abierta al mundo. Entonces hay muchos de nuestros autores que salen a Italia, sobre todo, a recoger ese Renacimiento que ya había aparecido allí durante los siglos XIV y XV. Entonces, esa primera etapa del Renacimiento la vamos a tratar luego cuando veamos la lírica también y cuando veamos la narrativa y vamos a ver cómo se escribe diferente en la primera parte del Renacimiento que en la segunda. La segunda parte del Renacimiento está sobre todo marcada por las guerras de religión. Sabéis que hay una escisión eh, en la Iglesia Católica por parte de Martín Lutero. Se crea la Iglesia Protestante, hay un cisma religioso que provoca muchas guerras de religión en las que España se va a embarcar en esta segunda parte del siglo XVI y en la primera del siglo XVII. Esto provoca que España se cierre al mundo, que no haya tanta apertura ideológica
y que haya un pesimismo que se va instalando poco a poco en la sociedad y que se va a desarrollar sobre todo a finales del siglo XVI, cuando ya podríamos hablar del barroco. Bien, esto en cuanto a la política, a la sociedad, a la historia, todo esto, como os digo, lo tenéis reflejado en las presentaciones en PowerPoint y ahora, en un clip aparte, voy a empezar con las corrientes ideológicas que marcan la lírica, la poesía del siglo XVI. ¿Vale? Bueno, si tenéis alguna duda, quiero que me la planteéis a través de Classroom, o bien, si no tenéis el acceso a Classroom, a través del Gmail, pero ya os digo que casi todo lo voy a mandar por Classroom, así es que intentad recuperar esa contraseña que habéis perdido o esa dirección del correo del centro que habéis perdido. ¿De acuerdo? Bien, os emplazo para el próximo clip. Bueno, en este segundo clip os voy a hablar de las corrientes ideológicas, las corrientes literarias que influyen en el Renacimiento y que constituyen el alimento esencial de los poetas del siglo XVI. Como dijimos, el Renacimiento supone un cambio bastante importante con respecto a la Edad Media. Ya hablamos de todos los sucesos que ocurrieron durante la segunda mitad del siglo XV y que ocasionaron que se pueda hablar de una nueva edad, de la edad moderna. Estábamos en la Edad Media, ahora estamos en la edad moderna. Bien, entre otras cosas, en el Renacimiento hay una corriente ideológica que marca todas las artes y esa corriente ideológica es el humanismo. El humanismo es un movimiento cultural que tiene como centro al hombre, que tiene como centro de estudio al hombre y como centro de preocupación. Ya hablamos de ese humanista genial que era Leonardo da Vinci, de ese humanista que se interesaba por todos los saberes, por el saber literario, el saber pictórico, el saber incluso de inventar cosas muy avanzadas para el tiempo en el que vivía. Y el humanista básicamente es eso, es un curioso, tiene un instinto de motivación hacia todo lo que concierna al hombre. El humanista va a interesarse por todo y sobre todo va a interesarse por la antigua cultura griega y latina, cuyos restos en cuanto a literatura pues estaban preservados en los monasterios y en los conventos. Se recuperan a muchos autores que pues habían perdido o se habían abandonado, y uno de estos recuperadores es un italiano que se llama Petrarca, Francesco Petrarca, que en el siglo XIV pues hace una especie de recopilación de todos estos autores que o bien estaban prohibidos o bien habían estado arrinconados porque la Iglesia no le interesaba que salieran a la luz. Todos estos autores producen una sorpresa en estos hombres del Renacimiento, en estos hombres del humanismo, porque contemplan una realidad como mucho más avanzada que la que ellos están viviendo. Entre esas corrientes también destaca una que va a incidir sobre todo en la poesía, que es el neoplatonismo. El neoplatonismo es una corriente que, como su nombre indica, recoge la ideología de Platón, la idealización de Platón, y la reconvierte en algo que pueda ser asumido en el Renacimiento católico, en el Renacimiento cristiano. El escritor neoplatónico, impulsado por Petrarca, tiene como base la idealización del amor. Hace poco una alumna compañera vuestra de primero de bachillerato me decía que ahora les llamabais crush a los amores ideales, a esos amores platónicos, a esos amores
que uno tiene en mente pero que nunca termina de concretar. Bien, pues el neoplatonismo trata sobre todo de eso, de esos amores ideales que fijan en la mujer pues un ideal de belleza que nunca se puede alcanzar, que nunca es alcanzable. Entonces, a partir de esa teoría petrarquista del amor, de esa petrarquía, de esa teoría en la que la mujer se la idealiza, se la retrata como un ser casi divino, como un ser angelical, a la que no se puede acceder porque es muy superior al amante, al que la pretende. Eso sería una de las bases de la lírica renacentista inspirada en el petrarquismo, porque es Petrarca el que impulsa todos estos movimientos líricos del siglo XVI, a través de autores como Pietro Bembo, un italiano también del siglo XV-XVI, que influye y mucho en los autores renacentistas españoles. Otro de los apartados que trata ese neoplatonismo es sobre todo hacer una introspección psicológica en los efectos del amor. Es decir, qué efectos produce el amor, qué efectos produce ese amor que no se puede consumar, qué efectos produce ese amor hacia una mujer que es más un personaje divino que un personaje humano. Se sigue con el retrato que ya aparecía en la Edad Media, ese retrato ideal de la mujer rubia, de tez blanca, de dientes pequeños, de cuello largo, de labios finos. Ese retrato sigue, pero además se completa con una introspección psicológica en los efectos que produce el amor. Y ahí vamos a ver a dos autores, sobre todo, que son los que introducen este tipo de lírica en España a través de Italia, que son Garcilaso de la Vega y Juan Boscán. Estos dos autores pues introducen este neoplatonismo, esta lírica petrarquista durante la primera mitad del siglo XVI. Recordad dos nombres, Garcilaso de la Vega y Juan Boscán. Luego hablaremos de otros que lo que hacen es llevar al terreno religioso este tipo de lírica. Y no solo importan el neoplatonismo, no solo importan de Petrarca sus contenidos, no solo importan el contenido de su obra, sino que además importan sus formas. ¿Sus formas a qué me refiero? La forma métrica, eso que se os atraganta a veces a la hora de extraer las sílabas de un verso y de ver qué tipo de composición es. Ellos utilizan una composición que se inventa en Italia y que ellos popularizan, utilizan una y otra vez y la hacen casi propia durante el siglo XVI. Esas formas son sobre todo el soneto, la lira, la silva y el terceto encadenado. De todas ellas hablaremos en otro clip. Os lo he desglosado todo también en la presentación en PowerPoint y os voy a mandar también algunas tareas que tienen que ver con este tratamiento de la poesía. ¿Vale? Bueno, chicos, hasta la próxima Corona Clase. En ella a ver si conseguimos todos sobrevivir a este confinamiento y a este encierro que es un poco duro, pero bueno, con estas cosas pues yo creo que las vamos a ir pasando mejor. Un saludo.